أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Busco refugio en Allah contra Satanás el rechazado, en el nombre de Allah el clemente, el misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz de Dios y sus bendiciones siempre sean con ustedes. Una vez más estoy con ustedes con el mensaje de la oración. Como siempre digo, si Dios quiere, puede curarnos. Si Dios quiere, puede protegernos contra cualquier dificultad y calamidad. Si Dios no quiere, aunque seamos muy ricos, tengamos todas las precauciones del mundo, tengamos todos tipos de medicina, pero si Dios no quiere, no podemos estar protegidos contra cualquier enfermedad o cualquier otra dificultad del mundo. Por eso voy a leer unas palabras benditas de un profeta de nuestro tiempo, a quien Dios mandó como su profeta, el Mesías prometido y el Imam Mahdi, su santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, la India. La importancia de leer estas palabras de su santidad es que su santidad no era simplemente un erudito musulmán o un religioso, sino que él vivía lo que predicaba, recibía la revelación de Dios, Dios hablaba con él. Por eso sabía cómo hablar con Dios, cómo rezar y orar, cómo suplicar, cuáles son requisitos de la oración, si tarda la aceptación de una oración, ¿por qué lo sería? Y muchos detalles. Pues él los ha mencionado en varios libros suyos. ¿Cuál es la realidad de oración? ¿Cuál es la importancia y la eficacia de la suplicación? Voy a leer en sus propias palabras. Su santidad dice: digo verdaderamente que si llorar ante Dios Todopoderoso está lleno de humildad extrema, mueve su gracia y misericordia y las atrae hacia el suplicante. Está diciendo que repetir meras palabras de la oración, cualquier plegaria, no tiene sentido, sino que debemos llorar ante Dios y muy humildemente. Entonces sí, que Dios presta atención a nosotros como una madre compasiva hacia su niño. Su santidad dice: digo verdaderamente que si llorar ante Dios Todopoderoso está lleno de humildad extrema, mueve su gracia y misericordia y las atrae hacia el suplicante. Puedo decir de mi propia experiencia que he sentido la gracia y la misericordia de Dios que viene en la forma de la aceptación de la plegaria. De hecho, prefiero decir que realmente lo he visto
esto era el nivel de su fe en Dios. Cómo Dios le oía y aceptaba sus plegarias, que llegó a tal nivel donde no tenía más dudas. Dice, de hecho prefiero decir que realmente lo he visto. Tengo tanta certeza y fe en Dios que aunque Dios es invisible, pero puedo decir que no solo le he sentido, sino que lo he visto. Si los filósofos de la oscuridad de esta época no pueden sentirlo o verlo, esta verdad no va a desaparecer del mundo. Es que varios filósofos hablan en contra de la existencia de Dios y dicen que si Dios hay, ¿por qué no aceptó nuestra plegaria? Si Dios hay, ¿por qué está ocurriendo esto? Y ponen muchas alegaciones. Con muchas excusas quieren rechazar la existencia de Dios. Pues su santidad dice que si los filósofos de esta época no pueden sentirlo o ver a Dios, esta realidad no va a desaparecer del mundo. Más aún porque estoy dispuesto a dar muestra de la aceptación de la oración en todo momento. Su santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian invitaba a la gente que si alguien no cree en Dios, si alguien no cree en la veracidad del Islam, le invito a vivir conmigo y le ofrezco todos los gastos que tenga que pagar por el viaje o otros gastos. La comida, la estancia sería su responsabilidad de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Y debe vivir 2 semanas, 3 semanas conmigo. Y si Dios no le da ninguna muestra y señal de su existencia, puede decir entonces que yo soy mentiroso, no soy de Dios. Y muchas veces la gente que vivían para verificar si Dios hay o no, si Dios había o no, si Él era por Dios o no, regresaban con la fe, convirtiendo al Islam. Por eso, su santidad está diciendo, más aún porque estoy dispuesto a dar muestra de la aceptación de la oración en todo momento. Escuchen sus palabras que están llenas del Espíritu. Escuchen qué dice y qué afán tenía para que otra gente también conociera a Dios. Dice, he descubierto una mina de oro. He descubierto una mina de oro. He tenido acceso a un suministro ilimitado de piedras preciosas. En la mina he encontrado una joya brillante. En la mina he encontrado una joya brillante e invaluable. Tan invaluable que si lo reparto entre todos mis semejantes, cada uno de ellos se volverá más rico que el más rico entre ellos en oro y plata. ¿Qué es esta joya? ¿Qué es esta joya? Es el Dios verdadero. ¿Qué es esta joya?
es el Dios verdadero. Llegar a Él es conocerle. Llegar a Él es conocerlo. Llegar a ser realmente consciente de Él. Tener verdadera fe en Él. Estar unido a Él en verdadero amor. Recibir verdaderas bendiciones. Recibir verdaderas bendiciones de Él a cambio. Este profeta de Dios, su santidad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, nos está llamando hacia Dios. Y este es mi mensaje, hermanos y hermanas, que debemos volvernos hacia Dios. Si tenemos verdadera relación y verdadero lazo con Dios, entonces Dios nos soportará y ayudará, nos protegerá contra este COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Aunque, como Él es clemente, a mucha gente que ni habla ni conoce nada de Dios o no tiene como una relación verdadera con Él, Dios también protege. Pero a los que verdaderamente creen en Él, da muchas muestras y mucho soporte en cada aspecto de la vida. Más dice en otro libro, dice: tengo la experiencia de que el efecto de las oraciones es mayor que el efecto del fuego y el agua. Tengo la experiencia de que el efecto de las oraciones es mayor que el efecto del fuego y el agua. De hecho, en los sistemas de medios naturales, nada tiene mayor efecto que la oración. Dice, es en un momento de prueba cuando se manifiestan las maravillosas y raras cualidades y efectos de la oración. La verdad es que nuestro Dios se reconoce solo a través de las oraciones. Quiere decir que ¿cómo uno puede llegar a la certeza sobre la existencia de Dios? Cuando él pide a Dios que Dios le ayude. Cuando él pide a Dios que Dios le proteja contra una dificultad. Cuando él mismo habla con Dios. Entonces, como resultado de la aceptación de su plegaria, Dios le ayuda. Dios escucha sus oraciones. Entonces él no tiene ninguna duda sobre la existencia de Dios. Por eso dice, su santidad dice, que nuestro Dios solo se reconoce a través de las oraciones. Dice, dando un ejemplo para que entendamos qué es la oración. Dice, cuando un niño impulsado por el hambre llora por leche, la leche se genera en los senos de la madre. El niño ni sabe qué es la oración, pero su llanto saca la leche. Esta es una experiencia universal. A veces cuando la madre ni percibe la presencia de leche en sus senos, el llanto del niño ayuda a extraerla. ¿Acaso nuestros clamores ante Dios Todopoderoso no pueden atraer nada? Dios dice que Él ha dividido
su amor en 100 partes y una parte de su amor ha puesto en el corazón de la madre. A esa madre, esta madre, cuando escucha los llantos de su hijo, que tiene 1% de amor de Dios, los llantos de su hijo extraen la leche. Pero si nosotros lloramos ante Dios, que tiene 100 partes del amor, ¿acaso Dios no escuchará a nuestros llantos y clamores? ¿No pueden atraer nada nuestros llantos? Es imposible. Dice, a veces, cuando la madre ni percibe la presencia de leche en sus senos, el llanto del niño ayuda a extraerla. ¿Acaso nuestros clamores ante Dios Todopoderoso no pueden atraer nada? Ciertamente sí, pero aquellos ciegos que se hacen pasar por eruditos y filósofos no pueden verlo. ¿Por qué? No cumplen los requisitos de la oración, no tienen fe en Dios. Quieren conocer a Dios por su propia forma, por sus propios métodos, que obviamente son incorrectos. Si una persona reflexionara sobre la filosofía de la oración, teniendo en cuenta la conexión y la relación que un niño tiene con su madre, le resultaría fácil de entender. Pues, hermanos y hermanas, solo quiero dar este mensaje que no sabemos hasta cuándo va a durar este tiempo durísimo de COVID-19. Pero si Dios nos ayuda y salimos de COVID-19, probablemente hay otra crisis, la crisis económica. Y cuando hay crisis económica en el mundo, culmina en las guerras. ¿Acaso queremos destruirnos en tantas dificultades? Claro que no. Entonces, ¿por qué no escogemos la solución? La solución es mismo Dios. En vez de destruir, en vez de volver a Dios después de destruirnos, no es sabio. Ahora mismo es la oportunidad de tener una relación con Dios, volvernos hacia Dios, para que Dios proteja a este mundo de la destrucción total y completa. Si no, no perjudicamos a Dios para nada. Nos perjudicamos y dañamos a nosotros mismos. Pues pedimos a Dios y os ruego que todos volvamos hacia nuestro querido y verdadero Dios para que Él nos muestre su misericordia y tenga piedad de nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.